se escuche tu adoración, tu exaltación al Creador del universo, nuestro Dios. Te adoramos, Señor, te amamos, Padre. Gracias por permitirnos estar delante de ti en este día, Señor, adorándote, Señor. Te exaltamos, Padre. Tú eres tan bueno, Señor, y tan fiel. Tú eres digno, Señor, de nuestra adoración. Brazos
A todos los que estuvimos acá en la oración, recuerde que siempre el primer sábado del mes nos encontramos acá y tenemos un momento muy especial. El Señor nos bendice a través de las intercesiones de sus siervos, de sus siervas. Así que siempre esté clamando a nuestro Dios a favor de la iglesia Cristo Viene, a favor de su ministerio y claro, a favor de todo el mundo. Y que en su infinita misericordia también lleven sus oraciones a este pueblo que está sufriendo mucho y muchos pueblos con él. Es el pueblo de Ucrania, ¿verdad? Que pues viene el pueblo de Rusia, ¿verdad? Lo está tratando de invadir, pero las muertes, lo que acontece en naciones así, cuando otro más fuerte viene y trata de dominarle, pues es terrible porque muchos inocentes mueren en el proceso. Pero Dios está en control, Él sabe lo que está permitiendo y haciendo. Solamente Él puede arreglar estos asuntos de los cuales los hombres andamos por ninguna parte en algunos momentos. Otro compromiso que tenemos como ciudadanos: este próximo martes es elecciones en el país de Estados Unidos. Así que todos aquellos que tengamos la oportunidad, vaya y vote a favor del que usted siente en su corazón, pero vote para que conozcan la sociedad que usted y yo estamos acá. Amén, en el nombre del Señor. Así que denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Siente en su corazón. Y si trae su Biblia, yo le invito a que la tome en alto. And for those that would like to hear the message in English, you need to go to the back. Remember, after the confession of the declaration of the Bible, ¿sí? Así que con su Biblia levantada, diga conmigo: en la Biblia está escrita la palabra de Dios y yo la creo. Creo en sus promesas, creo en sus bendiciones y creo en sus juicios. En ella Dios me promete sanidad, salvación y prosperidad. Y por la fe en su palabra que está escrita en la Biblia, yo declaro que soy lo que ella dice de mí que soy. Soy sano, soy salvo y soy próspero. Y como hijo de Dios, también heredero de todas las cosas. Mi Dios lo dice y nosotros, la iglesia Cristo Viene, lo creemos. Bendígalo con su ofrenda de palmas, pueblo de Dios. Y así, reconociendo su presencia en nosotros, le invito yo que incline su rostro y oremos. Padre, en el precioso y bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, a quien damos honra y gloria, y por medio de quien hemos recibido todas las cosas, iniciando con la vida eterna, Padre, que nos has impartido a cada uno de los que invocamos tu nombre. Y ahora aquí reunidos, mi Dios, habiéndonos dado la oportunidad de venir delante de tu presencia, a tu casa, Señor, que fue edificada a tu nombre, estamos para escuchar lo que vas a hablar a nuestro corazón a través de tu bendita palabra. Ayúdame, Señor, para que yo pueda transmitir alguna palabra, Señor, que edifique a tu pueblo, Señor, que lo guíe, Padre eterno, en su caminar contigo. Unge al pueblo reunido, Señor, de tal manera que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, que comunique lo que cada uno de los aquí presentes y aquellos que nos sintonicen en cualquier parte de la tierra, Señor, necesitan escuchar de ti. Padre, te honramos y te damos gloria. Y gracias por permitirnos el poder reunidos meditar en tu palabra, Señor, y reconocer que tú eres Dios. Pues en el precioso nombre de Jesucristo, Padre, es que lo pidemos. Y en ese nombre te damos toda honra y toda gloria. Y la iglesia Cristo Viene dice: dándole esta ofrenda de palmas a nuestro Dios, como acostumbramos a hacerlo. Pueden ocupar su lugar, son tan amables. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. La semana pasada inicié un tema que el pueblo cristiano debemos de conocer, al menos tener noción dónde nos encontramos, en qué tiempo estamos viviendo. El tema es qué hora es en el reloj de Dios. Creo que es muy apropiado para que todo cristiano meditemos un poco dónde nos encontramos. La iglesia por siglos y milenios, desde su inicio en el aposento alto, ha añorado, ha deseado que el retorno de Jesucristo se dé en el tiempo que han vivido. Ahora nos toca a nosotros
esta generación, la cual yo creo que somos la última generación de la cual habló Jesús, por muchos escritos, por muchas cosas que se nos hablan en la Biblia, que cuando uno las arma así y las pone juntas, uno se da cuenta, qué bárbaro, estamos en los últimos momentos. En este día estaré hablando un poco más todavía de lo que iniciaba el domingo pasado, que nos lleva al rapto de la iglesia, al arrebatamiento de la iglesia, y después iniciaremos con algunas de las señales que son muy claras para que ningún creyente las malinterprete, sino que conozcamos realmente que el Señor está a las puertas. Amén. En el libro de Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 1 y 2, aparecerán las pantallas ahí. Le voy a invitar a que le demos lecturas unánimes. ¿Qué le parece? Diga conmigo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Muy interesante la forma en que Pablo se dirige a la iglesia de Tesalónica, que estaba compuesta en su mayoría en ese momento por judíos. Cuando Pablo les dice, con respecto de este asunto no hay necesidad de que yo les vuelva a repetir, les vuelva a hablar, es algo que ustedes conocen perfectamente. ¿Por qué Pablo les habla de esta manera? Porque está hablando Pablo de la celebración que mencionaba el domingo pasado, de una boda que se venía practicando entre el pueblo de Israel por 1600 años, desde que Dios habló a Moisés en el monte de Horeb. Y desde entonces se venía practicando año tras año, excepto que tuvieron algunas dificultades por 70 años cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero era una continua repetición, era como mencionarles nosotros al pueblo en estos tiempos que acontece el último de diciembre. Y pues, ¿por qué se le reconoce tan especial ese día o en una forma diferente al resto de los días del año? Bueno, creo que la mayoría podríamos decir, sin temor a equivocarnos, pues es el final del año. Y el 1 de enero es el primero del año, o sea, cuando inicia el año, según nuestro propio calendario. De manera que el pueblo de Israel conocía perfectamente a lo cual se estaba refiriendo Pablo. Sabía que les estaba hablando de la celebración que anualmente se llevaba a cabo entre el pueblo. Y luego dice, pero acerca de los tiempos, y quiero que si tiene su Biblia abierta, al lado de la Biblia, si es posible hacerlo, escriba tiempos, y nomás con estas palabras, y quizás no pueda hacerlo en la Biblia, pero se lo voy a decir. La Biblia nos menciona o nos hace mención de dos tiempos, que también se transmiten en una forma que tiene que ver con la lluvia. Se le conoce como el tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Diga usted, lluvia temprana y lluvia tardía. Y no es el simple hecho de que Dios dale a conocer a un pueblo agricultor cuándo es que esto acontecería, sino tiene que ver con la venida de Cristo Jesús, la presentación de nuestro Señor Jesucristo, el creador del universo, ante el pueblo. De manera que esas lluvias descienden. La lluvia temprana se le llamaba al final del invierno, cuando inicia la primavera, por el 21 de marzo en nuestro calendario, se iniciaba la primera lluvia. Y la segunda lluvia o la lluvia tardía viene a ser en los últimos de septiembre, que era el primero del mes de Tisri, se le conocía como la lluvia tardía. Conociendo estas ideas, entonces podemos interpretar un poco mejor en qué tiempo nos encontramos en el reloj de nuestro Dios. Y luego menciona, y con respecto de las ocasiones, para que conozca un poquito y le ayuden en sus estudios, aquellos que les encanta estudiar las Sagradas Escrituras. Las ocasiones también se transmite estaciones, que son 4 en el año, donde se incorporan 7 fiestas. La palabra ocasiones o estaciones en el original, en el hebreo, se pronuncia moed, que significa tiempos asignados o tiempos ya establecidos. Diga usted conmigo, moed. La pronunciación no la sé correcta, pero son 4 letras solamente. De manera que con respecto de los tiempos asignados, le está diciendo Pablo, usted ya sabe, no hay razón que yo se los esté repitiendo constantemente. Y luego agrega algo Pablo muy interesante,
que les da a entender al pueblo que le escribía a la iglesia de Tesalónica exactamente de qué estaba hablando. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Diga usted, como ladrón en la noche. El pueblo de Israel siempre conocía, y en la Biblia se habla mucho de la segunda venida de Cristo, o la segunda venida del Mesías desde los tiempos antiguos. Pero cada vez que se menciona la palabra ladrón, tenía que ver con la celebración del matrimonio. Y esto era una costumbre que se practicaba matrimonio tras matrimonio, principalmente aquellos que tenían la facilidad de hacerlo. Como ya lo mencioné la semana pasada, el novio le proponía a la novia, y después que la novia aceptaba, el novio se retiraba, y por 2 años aproximadamente, según la tradición y cultura, el novio estaba alejado de la novia y solamente le enviaba mensajes a través de amistades, etcétera. La prueba de la novia era conservarse desposada, sin ir coquetear con algún otro hombre hasta que volviese el novio. Y el compromiso del novio era el tener la capacidad de construir el lugar donde fuera a enamorar. De manera que los dos tenían una prueba que cumplir. El novio de preparar el lugar para vivir donde llevaría la novia, y la novia de conservarse por este tiempo absteniéndose de tener amistades o relaciones con otros varones. Ese era el compromiso. Ahora nosotros encontramos, porque mucha gente mezcla la venida con el rapto y no tiene que ver nada una cosa con otra. Cuando usted escuche la expresión ladrón, está hablando de que el novio, por cultura y tradición, venía en la noche a recoger a la desposada, cuando quien le decía, el padre era el que le daba la orden de hacerlo. De manera que el novio no lo sabía. Por eso encontramos nosotros un versículo que le leíamos la semana pasada, Mateo 24:36. En cuanto el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Si Cristo es Dios, Cristo no está hablando aquí como Dios, está hablando como hombre, está hablando como el novio. Entonces dice, esta situación del día que se va a ir a recoger a la novia solamente la sabe el Padre, porque era el que daba el ok de que la casa, el lugar de vivienda ya estaba preparado. En los tiempos de los judíos, el novio iba y pedía a la novia y se dedicaba a preparar el lugar para vivir. En nuestros tiempos es el matrimonio, tanto el novio como la novia, los que construyen el lugar donde vivir. El novio se lleva a la novia o se casa con la novia y se dedican a construir una casa. Bueno, el pueblo de Israel no era así. El novio tenía que construir la casa, el lugar, y tener con qué vivir para poder ir a recoger a la novia. Ahora, en el caso nuestro como iglesia, sabemos que no tenemos ninguna dificultad, porque nuestro Señor Jesucristo tiene la capacidad de preparar ese lugar. De manera no vamos a estar ahí diciendo, y lo va a terminar o tendrá lo suficiente para hacerlo. No, usted conoce quién es Jesucristo. Es el creador del universo, el Rey de reyes y Señor de señores. Así que bendígalo con su ofrenda de palmas. Y ya de paso, para aquellos que no estaban acá, el día que nadie conoce, el pueblo de Israel sí sabía a qué se refería. Se refería al día que es el 28 y 29, 29 y 30 del mes. Los meses eran lunares. Ellos se guiaban por la luna, no tenían un calendario, no tenían un teléfono, no tenían una televisión. Nadie les podía decir en qué día vivían, tenían que ver la luna. Y la luna, como lo mencionaba la semana pasada, hasta este momento no ha cambiado su forma de actuar o de manifestarse a la tierra. Tiene 14 días de luna creciente, que empieza el 1 del mes, y 14 días de luna menguante, desapareciendo el 28. A ese día se le conocía el día que nadie puede ver. Jesucristo lo traducen de esta manera: el día que nadie conoce, dando a entender que de ese día que nadie conoce, entonces viene el primer día del mes, que nos lleva a nosotros, según las escrituras, al 1 del mes del año, conociendo el mes de Tisri. Pero les digo esto solamente de paso para que entendamos un poquito el lugar donde está hablando Pablo. No espero no confundirles. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 4 en adelante, la razón de estas enseñanzas es que usted y yo debemos de conocer más o menos en qué tiempo nos encontramos. ¿Cuántos dicen amén? Apóyenme ahí. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 4 en adelante:
Pablo le sigue hablando a los tesalonicenses, y todo el escrito de la primera carta a Tesalónica es una carta donde revela mucho el retorno del novio, no de la segunda venida. De paso les digo, la segunda venida en el libro de Apocalipsis se nos dice allá en el capítulo 1, versículo 7: he aquí que todo ojo le verá. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra, todo el mundo que esté acá lo va a ver, ¿sí? Pero el rapto de la iglesia no lo va a ver nadie, solamente la novia cuando se encuentre con él, que será en las nubes. Déselo fuerte a nuestro Señor. 1 Tesalonicenses 5:4 dice: mas vosotros, hermanos, en este caso también se dirige a nosotros, la iglesia Cristo viene, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Los cristianos debemos de saber más o menos en qué tiempo nos encontramos. No está muy difícil si estudiamos un poquito las escrituras. No sabremos exactamente, pero al menos sí podemos conocer el tiempo que estamos viviendo. Yo le puedo decir, y casi sin temor a equivocar, no me equivoco en lo que voy a decir con la interpretación bíblica. Sí creo de todo corazón que somos la última generación. Lo creo, porque cuando armamos los tiempos, desde el libro de Génesis hasta nuestro tiempo, no se mira alguna forma de poder fallarle, que estamos en la última generación de la cual habló nuestro Señor Jesucristo. Pero entiendo que a veces es difícil creer algo que no ha acontecido muy a menudo. Estamos esperando por ya casi 2000 años. Y Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. No está hablando como la segunda venida, el ladrón. Recuerde usted, el ladrón nadie lo ve cuando va a robarse algo, ¿sí? Él viene a escondidas, y así viene Cristo por la novia. Los que van a perder el tesoro más valioso que existe en la tierra es el mundo. ¿Qué es ese tesoro? No es la plata, no son los diamantes, no son las perlas. El tesoro más valioso que existe en la tierra es la iglesia. Somos la iglesia. ¿Por qué le considero yo que es el tesoro más valioso? El creador del universo dio su vida por ella. Así que medítelo un poquito. La gente podrá decir de nosotros que estamos locos, que somos fanáticos, que somos extremistas, que etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos, como Pablo lo menciona, nosotros sabemos en quién hemos creído. Amén. Y Él es poderoso para conservarnos hasta ese momento. Dice, versículo 5: porque todos vosotros, y es una expresión dicha por Dios a través de Pablo, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Voltea a su hermano que en Cristo que está a su lado y ve a una persona que es un hijo o una hija de luz, es hijo o hija del día, según las palabras de Dios a través del apóstol Pablo. Dice: no somos de la noche ni de las tinieblas. No se necesita ser un teólogo para entender a lo que se refiere Pablo. Nosotros somos del reino de la luz, el resto del mundo es del reino de las tinieblas. Así tan simple. Dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Estemos en nuestro conocimiento. Cristo está para retornar por su iglesia, por su novia que le espera. Y luego viene un versículo clave que me alienta muchísimo a mí. Porque no nos ha puesto Dios para ira, diga usted, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la ira de Dios empiece a descargarse sobre la tierra, la Biblia nos enseña quién podrá estar de pie, quién podrá sostenerse ante la ira de Dios. Hasta este momento la humanidad estamos expuestos a la ira del enemigo y a la ira del hombre, pero no a la ira de Dios, porque Jesucristo en la cruz del Calvario adquirió a favor nuestros un crédito de 2000 años, donde la ira de Dios eterno recayó sobre él para librarnos como humanidad. De manera que todos los juicios que acontecen en la tierra
son iniciados por el enemigo y el hombre. Dios lo permite, pero no es la ira de Dios. El ser humano no conoce en estos tiempos lo que es la ira de Dios. Y recordemos que aquí está hablando Dios de la novia de su Hijo amado, del Hijo que lo honró, del cual el mismo Padre dijo cuando le apareció en el Monte Santo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y allí también donde fue bautizado. De manera que Dios ama a la novia. Es la novia de su Hijo, ¿sí? Y no la puso para que la ira de Dios sea descargada. ¿A qué se refiere la ira de Dios? Bueno, todo estudiante bíblico entiende que la ira se refiere a la gran tribulación. Son 7 años de juicio sobre la tierra, que ni los mares ni las islas podrán sostenerse ante la ira de Dios. La Biblia lo describe que no quedará una isla en toda la tierra. Los montes se van a redetir y van a caer. Los seres humanos van a clamar a Dios, que van a clamar a las piedras que los escondan de la ira del que está sentado en el trono. Será una situación apocalíptica que la Biblia menciona o revela en el libro final de este escrito o de este testamento. Pero los hijos de Dios, la novia, está esperando no la ira de Dios, como aquí Pablo dice: Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de aquel que nos amó, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos esperando al novio, ¿sí? Estamos esperando al Mesías, al que amamos sin haberle visto. Ahora, cuando nosotros estudiamos la Biblia, encontramos que existen 4 ejemplos bíblicos: 2 del rapto de la iglesia y 2 de la ira de Dios, manifestados en ejemplos. Encontramos que los primeros 2, que tienen que ver con la referencia del rapto, cómo será la iglesia arrebatada de la tierra, encontramos nosotros el caso de Enoc, un contemporáneo de Noé en los tiempos antiguos, Matusalén y otros personajes. Enoc, dice la escritura, que vivió 365 años y caminó con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios, dando a entender que Enoc no murió. Desapareció del resto de la humanidad, fue arrebatado al cielo. Fue lo que Dios rescató de toda la gente que existió antes del diluvio. Encontramos otro personaje que fue el profeta Elías, que es el tipo del amigo de Jesucristo. Y dice la escritura que ya después que Elías se había cansado de predicar, ya no quería vivir, etcétera, entonces Dios le da una recomendación: que se equipe, que unja a otro hombre por profeta, y a él se lo lleva, y se lo llevó en carros de fuego. Y desapareció, y el único que tuvo el privilegio de ver ese momento fue Elías y algunos que andaban por ahí. Tiene un simbolismo del arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Señor venga por su iglesia, lo único que van a ver van a ser nuestras ropas. Y algunos de las gentes acá que piensan que todo va a seguir igual, van a correr quizás por ellas. Yo creo que las mías ni las van a voltear a ver. Pero algunos de ustedes que tienen ropa de marca, quizás van a buscarlas por ahí. Otros van a buscar las casas. Pero aquí se va a quedar todo. Todo. Se quedan ropas, se quedan casas, se quedan deudas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Todo se queda acá. Y en nosotros ya no habrá más llanto, más temor, más dolor, porque todas esas cosas ya pasaron. El Señor nos hará todas las cosas nuevas. ¿Cuánto le damos gloria? Existen 2 ejemplos de la ira de Dios revelados por Cristo Jesús mismo. Dice que su venida será de esta forma, o se manifestarán estas formas que acontecieron en los días de Noé. El caso del diluvio de Noé es representación de la gran destrucción que vendrá. Se le conoce la gran tribulación de 7 años. Dice la escritura que en ese tiempo de Noé la gente se casaba y se daba casamiento, dando a entender que una de las manifestaciones de la humanidad era el constante divorcio, la separación, la falta de respeto, la inmoralidad. Y da otro ejemplo de Sodoma y de Gomorra, hablando del homosexualismo. Estas 2 cosas van a estar en auge, va a estar en grande, afectando bastante la sociedad.
cuando el retorno de Jesucristo se lleve a cabo. Y no se necesita ser una persona que estudie o busque estadísticas para conocer lo que está aconteciendo. Lo que Cristo habló ya casi 2000 años, lo estamos viendo con nuestros propios ojos, que nos está llevando al momento que la Biblia describe como el principio de dolores. Pero la gracias a nuestro Dios que la iglesia no tendrá que pasar por esa situación del gran juicio que se avecina. Ahora, hay dos recomendaciones que Cristo dio a sus hijos, a sus seguidores. Muchas podría mencionar, pero voy a mencionar las dos más sobresalientes que tienen paralelo con una expresión de Cristo mismo. Y la primera es que predicásemos el evangelio. Diga, uno de los compromisos que Dios me dio es predicar el evangelio. Diga conmigo, el Señor me ordenó que predicase el evangelio. Y la otra es que retuviésemos el pecado, que hiciéramos algo para que el pecado no se multiplicase. Y se los voy a decir en dos ejemplos de nuestro Señor Jesucristo cuando los dijo en Mateo capítulo 13. Démele un aplauso al Señor. Eso pasa cuando uno habla mucho. Cristo en el libro de Mateo capítulo 13 nos dice estas expresiones: vosotros sois la luz del mundo. Cuando usted predica el evangelio, usted es la luz. Usted no es la luz porque se mire radiante, porque está muy joven y fuerte. No, la luz es porque usted predica el evangelio. La luz y el evangelio son una misma cosa, hablando en el mundo bíblico. De manera que el cristiano, una de las responsabilidades que Cristo dio a sus redimidos es que nosotros predicásemos el evangelio, que fuéramos la luz. Y la otra, que retuviésemos el pecado o retuviésemos la maldad o la inmoralidad en la tierra. Y dice así Jesucristo: ustedes son la sal. La luz se ilumina, la sal conserva o preserva, que no se corrompan las cosas, los productos. Y ese es el trabajo que usted y yo tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. Una, iluminar la oscuridad en la cual nos encontramos, y la otra, preservar los productos que existen en esta tierra. Que los productos importantes, claro, que son las almas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dice con respecto del anticristo, que es el símbolo del pecado, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Mucha gente, muchos intérpretes dicen, habla del Espíritu Santo. No habla del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios, y a Dios nadie va a quitar a Dios de ningún lugar. Sí, después de la gran tribulación, el Espíritu Santo sigue acá, porque mucha gente se van a salvar aún en esa gran dificultad. Cuando habla, él está hablando del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo místico en la tierra, y la iglesia es la que estamos reteniendo que el anticristo no se manifieste y la sociedad no se deprave incontrolable, en una forma incontrolable, donde Dios diga, sabe que ya no puedo resistir más, cuando así lo dijo respecto a Sodoma y de Gomorra, y también lo dijo de los tiempos de Noé. De manera que con ese conocimiento, usted y yo sabemos que Dios nos ha establecido para que seamos luz, prediquemos el evangelio, para que seamos sal, preservemos a la humanidad, que no se corrompa. ¿Cuántos dicen amén? El 2 de Pedro capítulo 3 verso 8 dice: mas oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años. Lo dice la Biblia por medio de Pedro, también lo dicen los salmos. Para el Señor un día es como 1000 años. El plan de Dios está establecido en 7000 años. Hay algunos, cuando me da hasta, pues qué pueden decir esta gente, no conocen, no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Dice, no, que cuando estos montes hace que existieron y dice que acontecieron estas cosas hace 14,000 millones de años, etcétera, etcétera. Y sale con toda clase de disparates que no saben no saben ni qué edad tienen ellos mismos, si quieren decir cuánto tiene la tierra. No, la Biblia nos enseña claramente que la tierra vamos a cumplir 6,000 años. 6,000 años desde que Dios puso a Adán en el huerto del Edén. Y lo podemos ver con mucha claridad en todo el proceso.
El plan de Dios está establecido en una forma entendible para que usted lo pueda comprender un poquito mejor en las 7 fiestas que Dios le dio a Moisés en el Monte Santo. 7 fiestas, diga usted conmigo, 7 fiestas. En estas 7 fiestas Dios nos revela su plan de redimir a la humanidad en tan solo 7,000 años. Encontramos nosotros que a la salida del invierno se celebra la primera fiesta. Las primeras fiestas se celebran en 3 diferentes grupos o ocasiones o estaciones del año, que son en el tiempo de la salida del invierno, al principio de primavera, se celebran 3. Otra se celebra en la cosecha del invierno, 7 semanas más tarde se levanta todo el fruto, todo el producto de la siembra del invierno, y ahí se cumplen 4 fiestas. Las últimas 3 fiestas se celebran al recoger toda la cosecha del verano, de la siembra del verano. Y en estas fiestas se celebran de esta manera para que el pueblo conociera en qué tiempo Dios estaría con el pueblo. Y tenemos nosotros que las primeras fiestas son la fiesta de Pascua, panes sin levadura y primeros frutos. Estas se celebraron en los primeros de marzo, cuando viene, usted conoce la historia, el día de la resurrección, el día de las primicias, etc. En estas fiestas Cristo ya estuvo presente. Cristo fue la Pascua de la humanidad. Cristo fue en los panes sin levadura, los panes que no estaban contaminados. Y Cristo fue el primer fruto que llegó a la tierra, al cielo, de la tierra. Cristo cumplió estas 3 fiestas al pie de la letra, como ya estaba establecido por milenios. De manera que Cristo fue nuestra Pascua, es nuestro pan sin levadura y es nuestra primicia. Y si las primicias santas, también la masa restante, lo dice la Escritura. Amén. Esas 3 fiestas, que son 3 días, recopilan 3,000 años. Perdón, sí, 3 fiestas. Que estamos hablando de 3,000 años. No, estoy equivocado allí. Son 3 fiestas en el mismo año. Luego viene la fiesta del Pentecostés y luego las últimas 3, que son la fiesta de las trompetas, expiación y tabernáculos. Lo vamos a ver nosotros cómo es que Juan lo pone. Esto nunca lo han visto ustedes. Se los voy a enseñar y espero que no los pierdan. Pero todo lo que dice Cristo tiene una razón por qué. En los evangelios nada se escribió nomás por escribirse. Vamos a iniciar nosotros en el evangelio de Juan. Juan es el discípulo amado que escribe tanto el evangelio como la primera carta, y en las 2 menciona en el principio. Él menciona como iniciando desde Génesis. El evangelio también lo menciona en su primera carta a la iglesia. Juan capítulo 1 versículo 29 dice así: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Al siguiente día. ¿Cuántos días usted cree que se incorporan allí? Al siguiente día, cuéntelos. ¿Cuántos hay allí? 2 días. ¿Ok? Al siguiente día vino Jesús. Luego después van a hacer una repetición, porque es al siguiente día y al siguiente día. Pero al siguiente día se cumplen 2 de los días de los 7 que menciona la Biblia, que tiene que ver con el simbolismo de 7,000 años. Al siguiente día vino Juan a Jesús, que vio a Jesús que venía a él, y le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, lo interesante es que cuando usted arma las cosas es tan hermoso. Juan está hablando, he ahí el Cordero de Dios, pero menciona la palabra al siguiente día. ¿Ok? ¿Qué acontece en los primeros 2,000 años? En los primeros 2,000 años de Adán a Abraham, exactamente 2,000 años. Si usted estudia la numerología allí, se va a dar cuenta que cuando Abraham estaba en el monte Moria, el monte Moria, y Dios le demanda que sacrifique a su hijo Isaac, en ese mismo día, y la Biblia lo dice, en ese mismo tiempo, o ese mismo día lo dice Moisés, Dios se hace un pacto con Abraham y le dice: yo me voy a encargar, o Abraham lo dice, él se va a proveer del cordero. En ese momento del pacto que Dios hizo con Abraham,
se cumplen los primeros 2000 años, exactamente, sin fallarle. Transcurren otros 1000 años más y nos encontramos Juan hablando de estos 1000 años. Dice en Juan capítulo 1 verso 35. Vuelve a decirlo Juan. Al siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, le dijo: he ahí el Cordero de Dios. ¿Cuándo acontece nuestro pacto? Ya para este momento son 3 días o 3000 años. ¿Cuándo acontece eso? Cuando David, en su deseo por construirle casa a Dios, dice: voy a construirle casa. Entonces Dios le manda al profeta Natán, que no va a ser él, que va a levantar a uno de su simiente, que él se encargará de edificarle a casa a Dios y que su reino no será quitado. Allí ese pacto con David, de que uno de sus hijos sería con el cual Dios establecería su pacto. Y nos damos cuenta nosotros por los evangelios que al hijo que se refería era el Hijo de Dios. Todos le decían: he ahí el Hijo de David. Dios al tercer día hace pacto con David. Transcurren otros 1000 años desde David, el pacto de David, y encontramos nosotros allí en el capítulo 1 verso 43: al siguiente día. ¿Por qué Dios está repitiendo esto constantemente? Porque quiere que usted y yo entendamos que su plan es perfecto y que nos da muchas claves para entender en qué tiempo estamos viviendo. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. De manera que para este momento han transcurrido 4 días, de los cuales se están repitiendo. Al siguiente día y al siguiente día, al siguiente día. Aquí son 4 días, que son un simbolismo de 4000 años, según el apóstol Pedro, que nos dice: porque nosotros conocemos que un día para el Señor son como 1000 años. De manera que en los primeros 4 días, en esta ocasión dice, Jesús quiso ir ¿a dónde? A Galilea. Yo lo he venido predicando por muchos tiempos, quizás nadie lo recuerde. Galilea es una expresión que los judíos usaban para hablar del cielo. Galilea es una expresión que se traduce redondo, pero literalmente redondo significa completo. Que daban a entender que el nombre Galilea, cuando se le puso, estaba hablando del cielo. Entonces dice: al tercer día, en este caso siendo 4 días, Jesús quiso ir a Galilea. Y en ese momento Jesús es cuando retorna al cielo. De allí nos va a llevar a nosotros a las últimas 3 fiestas que nos encontramos nosotros Evangelio de Juan capítulo 2 versículo 1. Ya se termina el capítulo 1 e encontramos nosotros en Juan capítulo 2 verso 1. Dice: 3 días después, lo puse en esta traducción porque en la otra dice al tercer día. 3 días después, María, la madre de Jesús, fue a una boda a un pueblo llamado Caná, en la región de Galilea. Y Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. En otra traducción dice: también estaban allí. En estos 3 días, son los 3 días que desaparece Jesús de la tierra, cuando dice quiso ir a Galilea. Y desde entonces Jesús no se ha visto en la tierra. Han transcurrido 2000 años y luego existe otro día más, que es el milenio. En estos 3 días el Señor nos revela en esta pequeña porción que se encuentra María, se encuentran los discípulos, se encuentra Jesús con ellos, se encuentra su iglesia. Estos 3 días son los últimos que usted y yo estamos esperando. El primero de ellos es cuando Jesucristo venga por su iglesia, lo que usted y yo conocemos como el rapto de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos gloria al Eterno? En estas 3 fiestas no ha estado el Señor presente. Estuvo presente en la Pascua, en los panes sin levadura, en las primicias estuvo presente el Señor, donde Él mismo fue vamos a ser la razón principal de estas fiestas, donde murió, fue crucificado y resucitó. La otra fiesta, 7 semanas más tarde, 50 días más tarde, que se le llama la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés, donde se levantaba la cosecha final del invierno. Allí aparece Dios en la persona de ¿quién? Del Espíritu Santo. Dice la Escritura que estaban todos unánimes en aquel día esperando, y de pronto apareció el Espíritu Santo en llamas de fuego. Fue derramado sobre los discípulos en llamas de fuego y los equipó para que predicasen el Evangelio, hablando en diferentes lenguas. Y usted conoce la historia del libro de Hechos capítulo 2. De manera que Dios ya estuvo presente en estas 4 fiestas. Nos faltan 3 fiestas.
Y la Biblia nos exhorta severamente en el libro de Deuteronomios y de Éxodo que todo creyente no debe de faltar a estos 3 días especiales del año: la fiesta del invierno, que son las 3 primeras fiestas, la fiesta de Pentecostés y las últimas 3 fiestas, que son las fiestas que estamos esperando. ¿Cuáles son? La primera fiesta que se celebra en la cosecha final, que se levanta después del verano, es la fiesta de el recoger los frutos. Se le conoce como la fiesta de trompetas, porque hay una celebración con trompetas de plata y con trompetas shofar entre el pueblo judío, que es la fiesta de Rosh Hashanah, o fiesta de las trompetas. 10 días más tarde viene la fiesta de expiación, o la fiesta de la gran tribulación, la fiesta del juicio, donde Dios tiene que probar a su pueblo Israel. Y luego viene la tercera y última, que es la fiesta de Sukkot, o de los tabernáculos, donde Dios vivirá eternamente con su pueblo. Estas 3 fiestas son las que estamos esperando y incorporarán los últimos años que nos faltan para cumplir el plan de Dios en la tierra. Ya han transcurrido 2000 años, todavía no se lleva a cabo, pero hay una expresión de parte de nuestro Señor Jesucristo que nos dice, hablando del novio: y aunque viniere en la segunda vigilia o en la tercera vigilia, que le esperemos al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no nos va a fallar en lo que Él ha prometido. ¿Cuánto le damos gloria? Bendígale con su ofrenda de palmas. Ahora, quiero que todos los creyentes acá comprendan esto para que no se confundan, porque los escucho constantemente. La celebración de las bodas no se llevan en el cielo. Las bodas no se llevarán a cabo en el cielo. Las bodas se llevan acá en Jerusalén, en Israel. La Biblia está llena de esta información, y aquí voy a leerles un versículo que les va a aclarar perfectamente para que no se confundan. Lo que va a acontecer en el cielo por 7 días, como la Biblia lo enseña, se le conoce como la cena del Cordero. Por 7 días estaremos en la celebración, donde recibiremos recompensas según hayamos trabajado en la obra. En Apocalipsis capítulo 19 versículo 6 se nos habla del retorno, ahora sí ya, la segunda venida, para casarse Jesucristo con su iglesia acá en la tierra. Apocalipsis capítulo 19 verso 6 en adelante dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, esto lo expresaremos nosotros cuando vengamos con Jesús: aleluya. Diga usted aleluya. Dice: porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y luego dice el versículo 7: para que Iglesia Cristo viene, también usted y yo actuemos de la misma forma. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado ¿qué? Las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Aquí no está hablando del rapto, está hablando 7 años más tarde, después de la gran tribulación. En todo este proceso, aunque Jesucristo es el rey, hasta este momento Jesús no está reinando como rey sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el rey, cuando Jesucristo reine, no habrá persona o cosa alguna o espíritu que haga daño en la tierra. Donde reina Jesús, cuando empieza a reinar Jesús, reinará la justicia, el amor. No podrá existir la inmoralidad. Si a 100 años, dice en el libro de Isaías, si a 100 años un niño de los que nazcan en ese tiempo pecare, a los 100 años va a tener que morir. ¿Por qué? Porque viviremos en el reino de Jesucristo, donde existe la justicia, la santidad. El pecado ya no existe, no se permitirá. De manera que la iglesia celebrará las bodas en Israel cuando regresemos. Dice la escritura ahí en Apocalipsis capítulo 19. Y luego dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Somos vestidos con nuestras propias justicias. El lino es un simbolismo de la santidad de los creyentes. Es la forma en que Dios lo describe. ¿Cuánto le damos gloria? Ahora, para que conozca usted el rapto, porque después la semana que viene vamos a hablar de ejemplos y de señales que están aconteciendo y que a usted le van a encantar, pues se ven a todos lados, conforme la Biblia las revela.
Mateos capítulo 25 versículo 1 habla de la situación de la iglesia. Y en esta parte, usted ya la conoce muy bien, muchos se van a quedar, muchos no se van a ir en el rapto. Hay mucha iglesia que se ha mezclado con el sistema del mundo, que ya no hay discernimiento bíblico en ellos, ni en ministros, ni tampoco en sus seguidores. Esta semana me enseñaron un video, un hermano que está aquí en la iglesia en este momento, de lo que una de las iglesias acá de la región donde yo vengo, de Moundsville, una de las iglesias más reconocidas allá, hicieron una celebración. Nomás se los digo para que usted entienda. Espero que entienda perfectamente la condición espiritual en la cual se encuentra la iglesia, supuestamente la iglesia, sin hablar de qué iglesia es ni nada de eso, nomás para que vea el discernimiento y la santidad que existe en las iglesias en estos tiempos. Tienen una celebración supuestamente donde el padre celebra con sus hijas solteras, yo creo, y no sé cómo le llaman, a day with the father, I don't know cómo le llamen. Y lo que hicieron en la iglesia, yo conozco ese santuario. Es un santuario un poco más, aunque es grande la iglesia, más grande en sus construcciones, pero el santuario es un poco más pequeño que y removieron todos los asientos que existen allí. Todos lo removieron. Y hicieron una fiesta con toda clase de música mundana para que los padres bailaran con las hijas. Y andaban bailando en el santuario, removieron todo, sacaron todo del santuario para que hicieran una celebración mundana, padres con hijas. Y ahí tristemente miré a personas conocidas que son gente buena, pero van siguiendo a personas que han perdido la brújula. Tristemente mencionarlo, pueblo de Dios. Pablo lo enseña claramente que en los últimos días vendrían tiempos difíciles. Usted considere, y si no lo entiende, de poco sirve que yo le siga repitiendo y diciendo acá. Pero la casa que se le conoce como la casa de Dios es un lugar que la Biblia enseña que es casa de oración para todos los pueblos, y no cueva para ladrones ni inmorales tampoco. Y si van a hacer sus cosas, yo les digo una cosa, que tienen más oportunidad los que van a hacer sus bailes allá en un club nocturno, en una cantina, que estas personas dentro del templo. ¿Por qué? Cristo se los dijo a los fariseos, fariseos hipócritas, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis la oportunidad al pueblo que quiere entrar, y ustedes mismos no los dejan entrar, ni entráis vosotros ni los dejáis entrar a ellos. Y luego dice: he aquí que las mujeres de la calle, las rameras, los cobradores de taxas y las rameras están entrando al reino, y ustedes están quedando afuera. ¿Por qué? Porque Dios cela su casa con celo eterno. Nadie puede decirle a la casa de Dios que es casa de Dios y usarla como si fuera un club nocturno. Eso no se hace. Y algunos de ustedes quizás tengan familiares allí, pero les digo que el mundo está siguiendo, como Cristo les dice claramente a los fariseos y a los escribas, ciegos guías de ciegos. No están hablando de la Biblia, están hablando de sociedad, están hablando de términos sociales y hablan muy bonito. Estuve yo en un funeral ayer, me llama la atención de un amigo americano. Increíble en todo el proceso. Hablan con una excelencia y una capacidad. Tienen una forma de expresión elocuente, muy bonita. Pero no se menciona nada del cielo, no se menciona nada de Dios, no se menciona nada del pecado. Se menciona del que murió, se menciona de todo lo que está aconteciendo en ellos, de las cosas que hacen. Pero digo yo que es increíble. He visto en los últimos programas, nomás para poner atención, a uno de los ministros más reconocidos, y hablan de sociedad, hablan de moral, hablan de riquezas, y hablan de política. Y digo yo, ¿a qué horas van a hablar de Dios? No existe. Iglesia,
estamos viviendo los últimos tiempos, y aunque se me ha terminado el tiempo, déjeme decir lo que dice Jesucristo con respecto de los que están esperando al Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, recuerde, al término de la segunda vigilia, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirlo. Jesucristo dice en el verso 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuántos le damos gloria? Hay veces que cuando me voy de aquí, digo: ay, Señor, ¿por qué tengo que decir esas cosas? Que la gente no se sienta contenta. Le puedo decir, yo puedo, con los tiempos que he tenido predicando, puedo armar unos sermones que todos estaríamos bien contentos de acá. No es muy difícil armar un sermón que todos se sientan bien. Pero el asunto no es que nos sintamos bien, el asunto es que aprendamos la palabra de Dios. Que aprendamos palabra de Dios, para que nos ilumine y nos ayude cómo es que debemos de conducirnos en la tierra. Y Apocalipsis 4:4 dice así: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Quieres saber cuándo se lleva a cabo el rapto? Yo lo he dicho muchas veces, ya lo conoce usted de memoria. Es en este versículo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, que es la gran tribulación, la ira de Dios, de la cual habló el apóstol Pablo. Dios no ha puesto a su iglesia para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando al novio. Dáselo fuerte a nuestro Dios. Le invito a que se ponga de pie.